Hola, muy buenos días. Soy la alumna Dayana Crisnay Sánchez Mesa del grupo 301 y voy a presentar mi proyecto del neoclasicismo. Pues el neoclasicismo fue una corriente literaria que se originó en Francia y se le llamó simplemente clasicismo. En ese momento se creó en Europa y también iba de la mano con América. Hubo una expansión que hizo que se creara la ilustración. Fue una clave, una pieza filosófica para la creación de las manifestaciones. Empezó en el siglo XVIII y abarcó hasta el siglo XIX. Tenía una base muy fundamentada, que era la renovación de valores filosóficos y estéticos de la antigüedad, más que nada para la creación de la modernización. Tenía antecedentes muy marcados, existían precedentes donde abogaba por la razón, que ya lo había mencionado, fue un fundamento muy importante para establecer un sistema autoritario y estético. Quería educar a la sociedad antigua y quería pensar que era la forma más correcta de hacerlo, y así darle fin al antiguo régimen. Tenía un antecedente muy importante que era el absolutismo, que por otra parte hablaba sobre las dictaduras, la ignorancia que tenía en ese momento el pueblo y así llegar a dominarlo. Esta corriente se dividió en dos etapas, la que era el después de que se acabó lo que es el rococó con lo que es el barroco y la era napoleónica. Después del rococó, esta etapa nos habla sobre el contexto de la Ilustración, pensamientos racionalistas, expediciones arqueológicas en Roma y en Grecia. La era napolitana nos habla sobre las expediciones arqueológicas para conocer grandes civilizaciones de nuestra antigüedad. Se construyeron numerosos edificios y monumentos que imitaban al arte creado en Egipto, Roma y Grecia. Esta corriente tiene características muy marcadas. El neoclasicismo se caracteriza por tener grandes rasgos, como lo que es su principio estético refleja la razón humana a través de la claridad, las formas, los colores, espacios, líneas, entre otras cosas. Otra característica es se regresaba al imaginario, a lo que era el greco-romano. En ese momento hablaba sobre la constitución de las propuestas del clasismo que eran cargadas políticamente. El neoclasicismo abarcó con elementos muy importantes en nuestra literatura. La literatura era con el fin de emular los valores de los autores griegos y romanos. Esta tendencia comenzó en Europa con el fin de contrastar las enseñanzas de la época en pro de la cultura y la razón. El neoclasicismo no solo influyó en la literatura general, sino también en otras áreas como lo que es el arte, la pintura, la música, la escultura, la agricultura. Incluso esta literatura buscaba entender estructuras de pensadores que había en la antigua Grecia, Roma, y sus elementos más marcados de la literatura en esta corriente es que los actores eran muy centrados para crear una obra con suma elegancia. Los autores buscaban transmitir ideas a las personas, temas predominantes como lo que era el honor, las pasiones, el deber del ciudadano. Otra característica era el lenguaje sencillo para poder llegar a un número de lectores y llegar a comprenderse más fácil. Textos fáciles de lectura, claros y pulcros. Los representantes más importantes que encontramos en la literatura era Alexander Pope, desde el año de 1688 a 1744, nacido en Inglaterra. Samuel Johnson, de 1709 a 1784, también nacido en Inglaterra. Jean de La Fontaine, nació en 1621 a 1695, fue uno de los exponentes y de los autores más importantes, nacido en Francia. Y existen muchos más.
Obras importantes creadas en esa corriente fue la obra de los Socios de Juventud, de San Roque, otra puede ser Crosué, de Daniel Fossé, en 1659 a 1661. En conclusión con este tema, yo considero que esta investigación me puede dar cuenta de lo importante que es la corriente del neoclasicismo, y el aporte es muy necesario. ¿Por qué? Porque esta corriente fue un exponente que marcó nuestra historia, nos dejó legados de nuestros antepasados europeos. Además, este movimiento cambió el pensar de personas. Surge como una reacción contraria de la corriente barroca. Es una época que se realizan importantes avances científicos y técnicos, ya que buscaban un perfeccionamiento y esta tendría que llegar a adaptarse en algún momento. Por ello, los intelectuales, las personas que leen sobre esta corriente, piensan que gracias al dominio de la ciencia y de la razón y la creatividad humana se pudieron solucionar ciertos problemas que había en ese momento. Esto es todo por mi parte, muchas gracias por su atención.